Hola, espero que se encuentren bien. Nuestro equipo conformado por Xochitl, Jorge, Eduardo y su servidor José Pablo, tenemos como objetivo diseñar y analizar un circuito que convierta una señal generada en corriente alterna a una señal de corriente directa y polarizar un circuito consistente en una compuerta lógica implementada con transistores de junta bipolar. Y como especificaciones, se tiene a la salida una fuente eléctrica, un voltaje en corriente alterna, igual a 120 BRMS, una frecuencia de 60 Hz. Entonces hay que diseñar el circuito correspondiente, identificando claramente las etapas necesarias para convertir dicha señal de corriente alterna a un voltaje de corriente directa a 6 volts, con la intención de energizar una carga consistente en una compuerta lógica de tipo OR, utilizando componentes discretos. Una vez realizado el diseño, identificando las etapas y los cálculos y procesos de diseño, vamos a analizar lo correspondiente mediante el software Multisim. Va a ser una simulación. Y utilizando un capacitor de 1 mF en la etapa de filtrado y una resistencia de 270 ohms para la etapa de regulación. Entonces hay que verificar que con este valor de resistencia el Zener esté regulado. Bueno, comenzando con el primer paso, después de usar un transformador para disminuir un poco el voltaje, sería la rectificación, que por medio del uso de diodos se podrá hacer se podrá regular pues la voltaje, haciendo que solamente sea positiva y así pueda usarse mejor como corriente directa. Para obtener el voltaje máximo de la onda rectificada, se fórmula de la raíz de 2 por el voltaje RMS, obteniendo así un voltaje de 169,7. Ok, luego pasamos a la etapa de filtrado. En esta etapa, pues nosotros principalmente pusimos eh, un capacitor. Este capacitor tiene la unidad de un microfaradio. Este capacitor más que nada nos sirve para convertir la corriente directa en una corriente directa pura. Eh, Esto para que nos ayude a reducir la onda. Esto debido a que la carga se mantiene en un pulso muy alto y gracias a esto se libera en su punto más bajo. Aquí para nosotros calcular los voltajes utilizamos el voltaje pico que habíamos obtenido en el paso anterior, eh, para así obtener el voltaje en el embobinado secundario del transformador, que nos dio un valor de 16,97 volts. Ya una vez obtenido este valor, nosotros obtuvimos el voltaje rizado pico a pico al filtrar la señal, esto con un valor de 0,129 volts. Y ya una vez obtenido estos dos valores anteriores, ya nosotros pudimos calcular el voltaje promedio que tiene nuestro circuito, que en este caso es un total de 15,5 volts aproximadamente. Después de ya haber completado, de haber hecho el filtrado, nosotros hicimos la regulación con el diodo Zener. Eh, Nosotros le pusimos un voltaje de 5 volts. Eh, en esta etapa, pues nosotros modificamos la resistencia a 260 ohms para lograr que el voltaje de la salida sea de 6 voltios. Eh, ya, ya con estos valores del diodo Zener, nosotros pudimos ver si realmente nuestro diodo Zener regula el circuito eléctrico. En este caso sí, debido a que nos dio un valor de 12,20 y siendo este menor a 6 voltios. Bueno, por último tenemos el funcionamiento que corresponde a las compuertas lógicas al tener polarizado ya la fuente de poder construida y ya después que obtenemos lo que son la corriente directa de los 6 voltios, vamos a construir los transistores a través de una compuerta OR. Y bueno, esto quiere decir que solo pasará corriente cuando uno de ellos esté conectado. En el estado 00 no va a haber corriente ya que no se conduce porque se comporta como cortocircuito.
en el estado 1, 0 y 0, 1, pues sí hay corriente, ya que uno de ellos está conectado y va a dejar que pase la corriente. Y por último, en el estado 1, 1, pues por los dos va a pasar corriente y eso se puede ver a través del circuito que se está mostrando en la pantalla. Ok, a continuación mostraremos cómo funciona nuestro circuito y al igual cuáles son los resultados que nos genera mediante las ondas de estos. Aquí se pueden ver las diferentes ondas. En el caso de la onda morada es en el primer paso, el de rectificación. La onda de color azul es la de la etapa de filtrado. Y la que se ve la línea de color verde es la de la etapa del diodo Zener. Ya por último, la que se ve de color gris es ya con nuestro botón. Este, Aquí como comentó mi compañera, si alguno de estos dos botones está presionado, va a pasar el voltaje al LED para que se encienda. O sea, puede estar uno o los dos. Bueno, ahora vamos a continuar con las reflexiones finales. Bueno, pues principalmente el uso de bueno, estos dispositivos electrónicos genera un ambiente, ¿no? Ya. Pero la importancia de convertir una corriente alterna a una corriente directa es que podemos aplicarla en diferentes ámbitos y vamos a hacer que sea un voltaje más bajo. Existen diferentes aplicaciones de esto, como lo son principalmente en dispositivos electrónicos, ya que la corriente fluye en una sola dirección y puede almacenarse en baterías, como lo son las computadoras, los celulares y algunos otros que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Y pues además son de las cosas más importantes que podemos tomar en cuenta, ya que también de esto dependen las compuertas lógicas que a través de ellas se puede hacer lo que son los dispositivos electrónicos digitales, ya que actualmente pues, utilizamos muchos de ellos. Y bueno, respecto al ambiente, podemos decir que es un impacto negativo, ya que el uso de tantos dispositivos electrónicos genera residuos, que es con lo que están elaborados. Por lo tanto, va a tener un impacto negativo a lo que es el suelo y pues el aire. Y además, pues con esto lo que podemos hacer es hacer uso de ellos, que es un reciclaje, que es con lo que está hecho estos dispositivos, que principalmente son los metales los que podemos reciclar. Y bueno, como una reflexión personal es, bueno, la necesidad de convertir la corriente alterna en continua es muy importante para los dispositivos electrónicos que usamos en nuestra vida diaria, ya sea como los celulares, las televisiones o los electrodomésticos. Estos requieren corriente continua para funcionar. Sin embargo, pues la mayoría de las fuentes de energía eléctrica disponibles pues, se producen corriente alterna. Entonces se necesita este proceso de conversión. Pues las puertas lógicas también son fundamentales en la tecnología moderna. Permiten el funcionamiento de dispositivos electrónicos que usamos pues, en nuestro día a día. Estas puertas lógicas se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, ya sea en la tecnología o hasta en el sector de la salud. Y pues aparte debemos ser conscientes del impacto ambiental de estas tecnologías, por últimamente pues está empeorando todo este tema de la crisis ambiental, entonces pues necesitamos desarrollar opciones más eficientes y sostenibles para este futuro y asegurar tener sostenibilidad. Ok, ya como comentaron mis compañeros, ya también como conclusión, es que pues actualmente muchos de los dispositivos que nosotros utilizamos día con día
pues utilizan la corriente este, directa. Es por esto que nosotros, o bueno, la mayoría de dispositivos que existen ya tienen una conversión de corriente alterna a corriente directa, ya que la energía que nosotros recibimos en nuestras casas es de corriente alterna. Y pues gracias a los avances tecnológicos que han habido a lo largo de los años, nosotros pues podemos realizar estas transformaciones de corrientes gracias a los rectificadores que existen. Pues, y estos rectificadores están compuestos pues más que nada por diodos, para que así la corriente directa pueda ser utilizada en los dispositivos electrónicos que utilizamos día con día. Eh, Al igual, las compuertas lógicas tienen un papel muy importante, ya que pues estos son dispositivos que nosotros utilizamos sin que, o sea, sin que nosotros demos mucha cuenta. Un ejemplo claro es al momento de nosotros prender un foco en nuestra casa, o prender algún dispositivo eléctrico. Estas compuertas pues se utilizan más que nada para pues poder procesar información digital en diversos sistemas electrónicos. Es por esto que las compuertas lógicas y la conversión de corriente van muy de la mano, ya que gracias a la fusión de estas dos nosotros podemos conectar algún dispositivo a la corriente sin que éste llegue a descomponerse debido a la variación de corriente. Bueno, bueno, como mis compañeros también lo mencionaron anteriormente, pues igual pues la corriente directa es muy importante al momento de usar dispositivos electrónicos porque si no de otro modo pues podría llegar a ser algo inestable y pues podría causar daños a los dispositivos. Pero también pues la corriente alterna es algo importante, ya que pues primero es que es donde se genera la energía eléctrica y también pues su utilidad para transportarse a grandes distancias. Porque si de otro modo se convirtiera inmediatamente la energía en corriente directa, mucha de la energía se terminaría malgastando en lo que tarda en llegar a las ciudades y a las casas. Pues también el uso de las compuertas lógicas es algo muy importante, ya que como ya mencioné anteriormente, generalmente se usa frecuentemente para los focos, para prenderlo por medio de switches, pero también se podrían hacer como switches más complejos, por ejemplo, usar dos switches diferentes para prender un mismo foco, o también otras compuertas diferentes para el momento de usarlos para los circuitos. Y pues también se debería tomar en cuenta pues también el malgasto a veces que puede ocurrir con electricidad y buscar una mejor sostenibilidad al momento de realizar circuitos. Bueno, eso sería todo.